Muy buenos días, hermanos. Vamos a buscar el libro de Primera de Corintios y leer el capítulo 15. Primera de Corintios, el capítulo 15. Puestos de pie, vamos a comenzar a leer en el versículo 50. Primera de Corintios 15, 50. Apóstol Pablo nos escribe Primera de Corintios, capítulo 15 y el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto moral se haya vestido de inmortalidad, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde es, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar todos juntos el Salmo 63. Vamos a apropiarnos de esta oración registrada en el Salmo 63. Todos juntos en voz alta, tratemos de leer el mismo tono, la misma velocidad del Salmo 63. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Muy bien, Salmo 63, todos juntos, del versículo 1 al versículo 4. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. No sé cuántos de ustedes saben inglés. Les voy a enseñar una palabra a los que no saben inglés. Earworm. Earworm. Esta palabra en inglés literalmente significa gusano en el oído. Gusano en el oído, una palabra un tanto extraña. Es una expresión, y la busqué en el diccionario en español, cómo la traducen earworm al español, y encontré que traducen esta expresión síndrome de la melodía pegadiza. Síndrome de la melodía pegadiza. Y no sé si les ha pasado a ustedes que escuchan un himno, escuchan una canción y a través del día no la pueden dejar de escuchar en su memoria. Ahí está, están comiendo y se acuerdan de la melodía. Van manejando y otra vez ahí está la melodía en su cerebro. Platican, pero ahí está la melodía. Están jugando y ahí está otra vez la melodía. Y aún en la noche, ¿verdad? Y ahí está otra vez la melodía. Eso es un earworm. Bueno, les comento esto porque a mí me pasa que hay versículos que de repente me dan un earworm. Escucho o leo un versículo y se convierte en una melodía pegadiza. Y ahí estoy día tras día, semana tras semana, mes tras mes con ese versículo, ese versículo, ese versículo, ese versículo. Pero ya encontré la solución a cómo deshacerme de ese earworm. La solución es predicar el versículo.
Esa es la solución. Y para eso vamos a estudiar, por eso vamos a estudiar 1 Corintios 15:58 esta mañana. 1 Corintios 15:58. Una melodía muy bella, poderosa. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estudiaremos este versículo frase por frase. Ahora, por las primeras palabras, sabemos que el versículo tiene mucho que ver con lo que se nos ha escrito antes, puesto que comienza con la frase así que, o como traduce otra versión, por tanto, mis amados hermanos. Bueno, ¿qué se nos ha escrito antes? Pues es el último versículo de 1 Corintios 15, el famoso capítulo de la resurrección. Y el marco bíblico, el contexto de este versículo, entonces, es eso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y específicamente el contexto bíblico nos dice en el versículo 55, 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la carne es el pecado, el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y ese es el marco entonces, el contexto. Tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, aún sobre el pecado, sobre la muerte. Y por eso entonces debemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Entonces, es muy importante que entendamos ese contexto y la clave aquí para poder aplicar este versículo es entonces saber de lo que es el poder que tenemos, la victoria que tenemos en la resurrección de Cristo. La clave es entonces, para usar las palabras, aquí está enseguida, 2 Corintios, vean 2 Corintios 2:14. 2 Corintios 2:14. Tenemos la victoria en Cristo, victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo. En otras palabras, nos dice en 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Unas palabras dignas de ser subrayadas y memorizadas. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Entonces, para poder aplicar y confiar en las promesas de 1 Corintios 15:58, tenemos que aprender, tenemos que reconocer, aplicar esta verdad. En Cristo hay victoria. En Cristo voy siempre en triunfo. En mí, esto es, en mi carne hay pecado, mora el pecado. En mí hay mucha debilidad. En mí yo fallo una y otra vez. Pero en Cristo siempre tengo la victoria. En Cristo siempre voy en triunfo. Entonces, al estudiar nuestro versículo, no olvidemos la poderosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos la victoria que Él obtuvo para nosotros en la cruz. El diablo, el pecado, la muerte no nos vencerán. Como leímos en Romanos 8, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bien, ahora la segunda frase. Vean quiénes son los recipientes de esta carta, de este versículo. La segunda frase nos dice, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados. Esta frase es especial porque el apóstol a veces les dice a los corintios hermanos, a veces les dice a los corintios amados, pero aquí les dice hermanos míos amados. Y lo que lo hace muy especial esto
es que les dice esto a los corintios, unos hermanos con muchos problemas. Una iglesia que tenía problemas de divisiones, problemas de tropiezos, inmoralidades, problemas doctrinales, problemas con los dones especiales, los dones extraordinarios. Ustedes pueden leer el problema que tenían con el don de lenguas, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, 1 Corintios. Y es más, y ustedes leen el 1 Corintios 15, se van a dar cuenta, había unos que ni siquiera creían en la resurrección. Y si me permiten la expresión, para acabarla de amolar, los corintios no querían al apóstol Pablo. No creían que él era un apóstol. Y si ustedes leen estas cartas de los corintios, unos hasta se burlaban de su físico. Hay algunos que creen que a lo mejor porque que era muy bajito, muy chaparrito. Otros porque se burlaban de él porque era calvo. Otros creen que se burlaban de él por sus ojos, que tenía un problema muy grave en sus ojos o en su piel. Pues el caso es que se burlaban de él, de su cómo se veía y también cómo hablaba. Y es a estos hermanos que el apóstol les dice, hermanos míos amados. Personas que ni siquiera creían que él era un apóstol. Tiene que defender su apostolado, 1 Corintios 9. Tuvo que escribir 1 Corintios 9 para defender que él de verdad era un apóstol. Y esto nos lleva a dos lecciones prácticas entonces, esa frase, hermanos míos amados. Y una es, como precisamente él les escribió en 1 Corintios 13, que el amor cristiano no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Él no guardó rencor contra los corintios que lo afectaron tanto. Él los amaba en Cristo, los reconocía como hermanos, los soportaba. ¡Qué amor del apóstol Pablo! Y así debemos nosotros también con otros hermanos que tal vez nos han afectado mucho. Debemos amarlos en Cristo, no guardarles rencor, soportarlos, perdonarlos en Cristo. Te reto esta mañana que pienses y reflexiones aquí. Puedes decir tú de corazón, sinceramente, a cada uno de los hermanos y hermanas de esta congregación, hermano mío amado, hermana mía amada. Aún a la hermana Tiburcia, ¿verdad? Hermana Tiburcia, hermana mía amada. Puedes decir de corazón, sinceramente, en Cristo podemos amar a cualquier hermano, a cualquier hermana. Podemos aprender a amar a los hermanos. Y esto reconociendo y pensando, Cristo nos amó a nosotros. Cristo nos perdonó a nosotros. Cristo nos soportó a nosotros. Precisamente el día de ayer tocó en el calendario de la iglesia el versículo, la promesa de Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Anden en amor, como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. Así como aprendemos a amar a los hermanos. Y podemos decirles a todos de corazón, hermanos míos amados. La otra lección aquí es que solo si eres un hermano, solo si eres una hermana, puedes aplicar 1 Corintios 15:58. Solo si eres un cristiano, solamente si eres una cristiana, puedes leer y aplicar a tu vida cuando el apóstol nos dice, así que hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es muy importante porque hay personas y aún cristianos que comparten promesas con otros no cristianos. Y les dicen, por ejemplo,
Aférrate a la promesa de Romanos 8:28. Verás qué bonita. Léala en tu Biblia católica, la que tengas. Lee Romanos 8:28. Yo sé que estás pasando por un tiempo muy difícil, pero aplica la promesa de Romanos 8:28. Pero, ¿qué dice la promesa de Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, si ellos no aman a Dios, no creen en Dios. Si ellos no aman a Dios, no aman a su Hijo, no creen en su Hijo, ¿cómo pueden aplicar Romanos 8:28? Y el punto aquí, hermanos, al estudiar este versículo que está basado en la victoria en Cristo y nos da la promesa, tu trabajo no es en vano. Considera tú, amigo, esta mañana que lo vas a poder aplicar solamente si eres un creyente, solamente si amas a Dios. Muy importante esta lección. Muy bien, aquí pasamos a la tercera frase. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Cristo resucitó con poder. Tenemos victoria en Él. Entonces hay que estar firmes y constantes. Probablemente porque yo fui al Heriberto Baja en la primaria y teníamos los honores a la bandera cada lunes. Cuando yo escucho la palabra firmes, me acuerdo de dos cosas. Una, por supuesto, es el himno Firmes y Adelante, uno de mis favoritos. Pero me acuerdo más de los lunes cuando nos decían, firmes ya. Y teníamos que estar derechitos, listos para los honores a la bandera. Y el apóstol usa aquí esa palabra con esa expresión y esa connotación, pero se trata no tan solamente, tiene que ver algo por supuesto de lo físico, pero más bien del corazón, de estar firmes en el corazón, seguros en el corazón, bien consolidados en el corazón. Vean conmigo el capítulo 7 y versículo 37. 1 Corintios 7:37. Es otro contexto, pero aquí está la misma expresión. 1 Corintios 7:37. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, ha resuelto en su corazón. De eso se trata esta frase aquí en nuestro texto, de estar firme en el corazón y sin la provocación, sin alguna necesidad, pero en sí mismo es dueño de su propia voluntad. Esto es lo que yo quiero y resuelve en el corazón. De eso se trata aquí esta expresión. Y el apóstol, por supuesto, repite ese sentimiento cuando nos dice en nuestro texto, estás firmes y constantes. Y esta palabra tiene que ver con estar bien cimentados, como para no moverse. Imagínense aquí un árbol en la playa. Hay una tormenta y pueden imaginarse una palmera, un árbol que ustedes han visto ahí cerca de la playa y hay mucho viento, hay tormentas muchas veces, pero ahí sigue el árbol. ¿Por qué? ¿Por qué sigue ahí firme y constante? Está bien enraizado. Está bien enraizado, el viento no lo tumba, está bien cimentado, bien enraizado ahí y puede estar ahí firme y constante. Y de eso se trata entonces esta exhortación, de asegurar nuestro corazón, estar bien enraizados en Cristo para no movernos de la cristiandad. Y esto es vital, esencial en la vida. Vean conmigo, aquí en 1 Corintios 15, de hecho, 1 Corintios 15, el versículo 1. 1 Corintios 15, 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Tienen que perseverar, tienen que retener la palabra, si sois salvos, si no creísteis en vano. Y ven Colosenses, el apóstol es más claro aquí, usa el mismo tipo de vocabulario, las palabras en Colosenses, capítulo 1 y versículo 21. Colosenses capítulo 1 y versículo 21. Voy a leer comenzando en el versículo 20 mejor.
Colosenses capítulo 1 y versículo 20. Acerca de Cristo, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si permanecéis fundados, si permanecéis firmes en la fe, sin moveros de esa esperanza, entonces sois salvos, como leímos en 1 Corintios. Entonces, esto, hermanos, que nos dice el apóstol en nuestro texto, es esencial, es vital, es urgente. En esta vida, y el hermano Juan Carlos, ¿verdad?, de Cuba nos recordó, la cristiandad no es un lecho de rosas. En esta vida vamos a confrontar muchas tormentas de aflicciones que nos van a querer hacer tumbar. Y somos débiles. Tenemos que confesar, somos muy débiles. Y el diablo es muy fuerte y nos quiere devorar, nos quiere tumbar todos los días. Tengo que repetir esto porque muchos cristianos creen que el diablo ataca a los pastores, ataca a los misioneros, a los grandes hombres de Dios. Pero a mí no. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiana? El diablo te va a atacar todos los días. Todos los días te quiere tumbar. Tienes que ser firme, constante. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, la siguiente frase del versículo nos ayuda mucho. 1 Corintios 15:58. Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo permanecemos firmes? ¿Cómo no nos movemos? ¿Cómo seguimos constantes en Cristo? Creciendo en la obra del Señor siempre. O como dice más literalmente, abundando más en la obra del Señor. Ahora, aquí les voy a pedir atención especial. Mucha atención, porque voy a decir unas cosas que pueden ser muy fácilmente malinterpretadas y mal aplicadas. Espero que me explique bien. Hay cristianos muy sinceros que piensan que van a tener seguridad de salvación, el gozo de la salvación, que van a estar realmente enraizados en Cristo si se hacen activistas cristianos. ¿Qué quiero decir con activistas cristianos? Se apuntan en 1 millar de actividades de la iglesia. Dicen, quiero tener seguridad de salvación, quiero enraizarme bien en lo que es la cristiandad y estar en Cristo de verdad. Entonces se apuntan para ser maestros, se apuntan en la meditación, están en la oración los miércoles, se quieren inscribir en el coro también, no saben cantar ni en fu ni en fa, pero ahí quieren estar en el coro, quieren evangelizar, repartir folletos, en la limpieza de la iglesia, y hoy yo me apunto para yo quiero ayudar, va a haber una conferencia, yo quiero lo que yo pueda, viaje, yo. Pero hermanos, Dios sabe que necesitamos obreros para su viña. Dios sabe. Necesitamos mucha ayuda en las actividades de la iglesia, esta iglesia. Pero las actividades de la iglesia no son Cristo. Lo repito, las actividades de la iglesia no son Cristo. Estar ocupado en la iglesia no te hace cristiano. Estar ocupado en muchas actividades, eso no te hace cristiano. Es más, lo voy a decir. Puedes estar muy involucrado en la iglesia y aún así al final irte al infierno. Y ahora también lo voy a decir con mucho cuidado aquí. Lo tengo que decir. Sin duda alguna, evangelizar es parte de la obra del Señor.
Y tal vez eso fue lo primero que vino a tu mente cuando leíste en el versículo, creciendo en la obra del Señor siempre. Sí, hay que evangelizar. Sin duda alguna, evangelizar es parte de la misión, de la obra, del trabajo del Señor en este mundo. Y cantamos, sembraré la simiente preciosa. Y lo creemos aquí en esta iglesia. Y tenemos que abundar en eso. Pero crecer en el evangelismo, hacerte un experto en el evangelismo, no es lo mismo que crecer en Cristo. No es lo mismo. Hay evangelistas en el infierno. Hay evangélicos en el infierno. El crecimiento de nuestro texto, primordialmente y primeramente, se trata de nuestro crecimiento personal en Cristo. Otro apóstol dice lo mismo. Antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De eso se trata esto. Y una vez más, lo voy a decir con mucho cuidado. No se trata de crecer en el conocimiento de la historia del cristianismo, que a mí personalmente me encanta la historia del cristianismo. Me encanta leer, me fascina leer de la historia. No se trata de crecer en la gracia y el conocimiento de la teología. A mí me encanta la teología. Vayan a mi oficina y cuenten los libros de teología que tengo. Me encanta la teología. Pero eso no es Cristo. Eso no es Cristo. Estudiar libros no es Cristo. Te puede ayudar definitivamente. Te puede ayudar a leer la historia definitivamente. Pero hermanos, lo que necesitamos para crecer en la obra del Señor siempre es crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto primordialmente, por supuesto, lo primero es creer en Cristo. En Juan nos dice nuestro Señor Jesucristo, esta es la primera obra que Dios quiere de ustedes, que crean en el que Él ha enviado, que crean en Cristo. Esto es lo primero, por supuesto, conocer quién es Él, conocer cómo es Él, conocer del poder, del mensaje de la cruz y el poder de su resurrección. ¿Has llegado a ese punto tú? ¿Has llegado al punto? Velo con tus propios ojos, Filipenses 3. El apóstol Pablo lo escribe desde una cárcel como misionero de Cristo. No es que él era un hippie que no se había convertido, pero es un misionero ya en los últimos años de su ministerio. Y él escribe esto como buen cristiano, como un apóstol. Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Eso es lo que quiere en 1 Corintios 15:58. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y esta es la manera más eficaz de crecer en la obra del Señor siempre. Esto es lo que nos lleva a vivir como cristianos reales. Y esto es lo que nos lleva precisamente a trabajar en la viña del Señor por amor a Él, por apreciación, por salvarnos a nosotros, por su gran misericordia.
Entonces, hermano, hermana, al leer la Biblia, ora, Señor, hazme crecer en la obra del Señor siempre. Ayúdame a inclinar, aumenta mi fe en Cristo. Revela a tu Hijo, a mí, cristiano, cristiana, revela a tu Hijo que lo conozca más y el poder de su resurrección. Ten misericordia de mí, soy muy débil, estoy hambriento, el diablo me tumba. Quiero conocer más a Cristo para permanecer firme y constante. Es lo que nos dice el apóstol aquí. Bien, la última frase del versículo, muy motivadora, muy preciosa. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo de los que no son hermanos, el trabajo, la labor de los que no son hermanas es en vano. Es en vano. Después de haber trabajado toda su vida, al final los que no son hermanos, los que no son cristianos, dirán con el filósofo de Eclesiastés: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Luego él dice estas palabras tan tristes y frustrantes. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Eso también es en vano. Al final, el que no es cristiano, el que no es cristiana, todo lo que haya acumulado, sus propiedades, todo su patrimonio, todos sus ahorros, todo, al final se va a dar cuenta, eso es en vano. Me voy a morir, no puedo llevarme nada. ¿Quién se va a quedar con todo esto? Pues mis hijos. Y luego lo van a desperdiciar, lo van a... Pues mis nietos. Y luego, pues, no sé, si son sabios son ellos, no sé. Y luego, al final, ¿qué? Nada. El que no es cristiano, la que no es cristiana, a eso va a llegar a lo último. Pero el trabajo de los cristianos no es en vano. No es en vano. Ahora, el apóstol lo escribe negativamente para recalcar lo positivo. No es en vano, ¿qué significa? Que es útil, que va a dar fruto, que tendrá éxito. Es lo que nos quieres decir con esta frase. El trabajo del cristiano a lo último será útil, será fructífero, productivo, será muy exitoso. Si eres un creyente, tu trabajo nunca es en vano, porque produce fruto para el reino de Dios, es útil en la cristiandad. Y a lo último va a ser recompensado por Dios con cosas eternas. Gloria, Romanos 2. ¿Cómo será recompensado al final? Gloria y honra e inmortalidad. Y que es eterno. No será en vano. Ahora, una vez más, les pido su atención. Eso te va a ayudar. Te aseguro que te va a ayudar. Si eres cristiano, cristiana, te va a ayudar mucho. Creo que aquí es muy importante recalcar que trabajo en el Señor no es trabajo en la iglesia. Trabajo en el Señor no es nada más trabajo de misioneros, trabajo de pastores, trabajo de maestros. Todo cristiano, sin importar su profesión, trabaja en el Señor. Todo cristiano, sin importar su profesión, trabaja para el Señor. Claro.
Por eso dice la Escritura, empleados, obedezcan a sus patrones terrenales como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como empleados de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, trabajando de buena voluntad, como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Todos los cristianos trabajan en el Señor. Si usted está en un trabajo que no puede decir, esto es para el Señor, yo hago esto en el Señor, por supuesto tiene que salirse de ese trabajo. Usted no puede estar en un prostíbulo, no puede estar en un bar y decir, esto lo hago para el Señor. Por supuesto que no. Pero si usted vende agujetas, dije la palabra bien, a veces tengo miedo que digo esa palabra mal. Si usted vende agujetas, como lo hizo Juan Bunyan, ¿saben quién fue Juan Bunyan? Juan Bunyan fue el escritor del Progreso del Peregrino y estuvo encarcelado porque predicaba la palabra de Dios y se le prohibió predicar la palabra de Dios. Pero él dijo, tengo que predicar, obedecer a Dios antes que los hombres. Te vamos a encarcelar. Otra vez, está bien, váyanme a la cárcel. Lo más tierno y siempre me conmuevo yo con su hija cieguita en la cárcel, porque la hija cieguita iba a ayudarle con esto de las agujetas y a vender las agujetas, sí. El punto es, ¿usted vende agujetas? ¿Ese es su trabajo en el Señor? Adelante, no es en vano. No es en vano. Será muy útil y productivo y exitoso en la eternidad. Y esto se aplica a todo trabajo que hacemos como cristianos. No es en vano que desraite a un hermano. No es en vano. No es en vano el trabajo de orar los miércoles. Y es un trabajo orar los miércoles. No es en vano que lavas trastos. No es en vano que lavas ropa, que cocinas, que trapeas, que soportas al esposo. No es en vano. Y yo creo, hermanas, sobre todo hermanas, hay hermanos también que sufren por esto, pero sobre todo, hermanas, capten esta verdad y aférrense a esta verdad cuando estén desesperadas ahí lavando y cuidando a los niños llorones y todo eso, ¿verdad? Esto es en el Señor, ese es mi trabajo en el Señor, eso es la voluntad de Dios para mi vida en este día, en este momento, en esta hora. A lo último, yo voy a recibir tantas coronas como John MacArthur por lavar mis trastos, como él por predicar la palabra de Dios. Póngalo así, póngalo así. Esto es lo que Dios quiere que yo haga y me va a recompensar. Esto no es en vano, esto no es en vano. No es en vano que trates de educar a tus hijos y orar por ellos. No es en vano. No es en vano el trabajo de venir a la iglesia en tiempo de calor. No es en vano. Es un trabajo. Es un trabajo. El otro día, bueno, el otro año, estaba en otra parte un miércoles y tenía que llegar al tiempo de oración. El tráfico de Hermosillo por el Navarrete, tratando de llegar al tiempo de oración. Y pensé yo, con razón los hermanos tienen tanto problema. Con razón es tan difícil para esta hermana llegar a... Es un trabajo, es una labor, se suda, pero no es en vano. No es en vano. No es en vano el trabajo de sufrir esa enfermedad, esa aflicción, esa necesidad. No es en vano. Es un trabajo, a lo mejor ese es tu trabajo. Cuidarte, tomar las medicinas, estar en tu cama. Ese es tu trabajo que el Señor quiere para ti. No es en vano. Si es en el Señor, no es en vano. Una anciana de 100 años postrada en su cama, orando por la iglesia, por el pastor, va a obtener tantas o más coronas que los grandes predicadores de todos los tiempos.
Ya lo he dicho y lo voy a volver a decir. Las mujeres nos van a ganar al final. Vendrán más coronas. Hermanas, su trabajo no es en vano. Hermanos, su trabajo al esforzarse por ir a la oficina, no es en vano. Por ir a la escuela, estudiantes, no es en vano. Por ir a la fábrica, no es en vano. Lo haces en el Señor. Vale la pena. Tendrá recompensa eterna. Dios usará tu trabajo para extender su imperio. Dios usará tu trabajo para exaltar a Cristo por toda la eternidad. Y eso sí, entonces, que vale la pena. Entonces, cuando te canses, o a lo mejor ya estás cansado, cuando te canses, cuando no veas resultados inmediatos, cuando se te hace tu trabajo, tu ministerio tan difícil, tan tedioso, piensa, esto vale la pena. Recuerda el versículo y repítelo hasta que se te vuelva un earworm. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la Biblia que nos ilumina, nos consuela, nos dirige. Y te pedimos, Señor, que en este día podemos descansar en esta promesa. Cualquiera que sea nuestra profesión, que hacemos en la vida, saber que lo hacemos para ti, en tus fuerzas, con tu ayuda, para tu gloria. Te pedimos en este día que tú llegues a nuestros corazones con estas verdades. Sobre todo, Señor, que inyectes a nuestros corazones la verdad de la resurrección de Cristo, su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo, y saber que nosotros siempre vamos en triunfo en Él. Nosotros débiles, pecadores, pero en Cristo siempre tenemos la victoria. Siempre vamos en triunfo. Te pedimos, Señor, de estas verdades, estas buenas noticias para nosotros y para nuestros hijos. Los niños en la escuela dominical, que desde su temprana edad ellos entiendan el Evangelio, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pedimos, Señor, que recibas nuestra adoración, recibe nuestras ofrendas, nuestras oraciones los unos por los otros, y que este día, Señor, sea un día de avivamiento y paz para tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, puestos de pie, cantando el último himno.